Es imposible ganar la ciudad de Buenos Aires si nos cerramos. Imposible. Digamos, yo creo que una de las conclusiones de esta elección es que el desafío para el 2026 es seguir ampliando y construir un espacio local que tenga representación política y que sea capaz de articular diferencias. Porque es la única manera. El PRO como proyecto político desapareció. Sí. Evidentemente acá va a haber que polarizar contra Javier Milei. Javier Milei tiene la intención de pintar de violeta todo el país. Probablemente en la ciudad de Buenos Aires la opción de la derecha sea exclusivamente una opción libertaria. Y a eso hay que contraponerle una opción amplia. Porque también es cierto que nosotros como espacio político tenemos un límite, como lo tienen todos. Fíjate que no hay mayorías en la legislatura. No. Nosotros somos la primer minoría, pero el resto son grupos más minoritarios que nosotros. El radicalismo se ha reducido a una expresión muy mínima. Bueno, Horacio ha hecho una elección digna, pero también tiene una representación bastante acotada. Lo mismo pasa con el resto de los partidos políticos que integraban Juntos por el Cambio. El PRO que está con solo 10. Yo te dejo también la pregunta para el que viene después, para el invitado que viene después, porque creo que hay que empezar a construir un frente que le ponga freno a la lógica neoliberal de ir con una motosierra y hacer sufrir a la gente. Lo que pasa es que acá, esto me parece que acá hay un antes y un después. Hay un antes y un después. Salieron terceros con el 15%. No tienen prácticamente capacidad de coalición política con nadie. Y que se entienda algo, nuestra lógica de tratar de construir una propuesta local todo el tiempo tenía una explicación y tiene una explicación, que es que ninguna fuerza política va a poder construir sola una mayoría del 50 más 1. Ahora, entonces, tener capacidad de coalición es la clave de la elección diálogo, del 27. Y de romper prejuicios. Claro. No, está claro, hay que romper prejuicios. Ahora, a mí me parece que es un punto de partida muy interesante lo que queda ayer, ¿no? Sumamos 2 diputados, tenemos 20 de 60. Además, yo, ¿sabés lo que sentí durante toda la campaña? Que la gente está convencida que es el camino. Y te lo digo no en términos personales, que es el camino construir una propuesta para los porteños. Porque la gran diferencia, y esto tratando de entender qué fue lo que pasó en esta línea de tiempo, es que al peronismo le costaba mucho construir una propuesta para la ciudad de Buenos Aires. Ahora está construida. Ahora empezamos a construir una propuesta para la ciudad de Buenos Aires. Y hay que ser inteligente porque lo que vamos a tener que hacer en los próximos meses es construir capacidad de coalición política. Porque también te voy a decir una cosa que muy pocas veces se dice. La derecha opera de tal manera de que pretende aislarnos. Cualquier persona o cualquier partido que se acerca a posiciones cercanas a las nuestras lo hace mierda mediáticamente. Porque esto es el frente... A ver, en algún momento, para los que tienen memoria histórica, se hablaba del Frente Antifascista. El Frente Antifascista, que después de la Guerra Civil Española, ¿no es cierto?, cuando el fascismo era un problema en Europa, sintetizaba partidos políticos con muchísimas diferencias. Porque lo que había que hacer era frenar el fascismo. Sí, claro. Bueno, estamos frente a una amenaza que verdaderamente está por fuera de lo conocido, porque es una derecha que miente, que no cree en la democracia. A Milei le preguntaron si creía en la democracia y no fue capaz de decir que sí. Entonces, no jodamos más con esto. Es como ¿cómo se llama? El hijo del nazi, que le pregunté... Biondini. De Biondini. En el debate, le pregunto al hijo de Biondini, che, yo no te voy a juzgar por tu papá, porque vos no tenés por qué pensar igual que tu hijo, a pesar de que sos del mismo partido político. Le digo, ¿sos nazi? Tenés la oportunidad de decir que no. Y en lugar de decir no y dar vuelta a la página, no sé qué explicación dio de las ideologías europeas. A Milei le preguntaron, ¿crees en la democracia? No se lo preguntaron en C5N, se lo preguntaron en TN. Y en lugar de decir sí y dar vuelta a la página, el tipo dio una definición que estaba evitando dar una definición concreta sobre la democracia. ¿Sí o no? Entonces, sí o no. Entonces, frente a una persona que actúa de la manera que actúa, que tiene un programa de las características que tiene y que lo que busca en la ciudad de Buenos Aires es someter a todos, porque lo que le hizo al PRO es lo que le va a hacer al conjunto de los porteños. Sí. A ver si entendemos cómo funciona. ¿Y en esa variable de apertura entra una parte del PRO? Mirá, yo creo que hay que ver cómo evoluciona también el gobierno de Milei, ¿entendés? Si mañana Milei, por ejemplo, entrara en una situación de giro hacia un autoritarismo mayor, y bueno, ahora, si mañana Milei, por ejemplo, entrara en una crisis económica y entonces sectores populares que confiaron en él lo abandonan porque se dan cuenta que lo que estamos viviendo es artificial, producto de un crédito tomado del Fondo Monetario Internacional y producto de un blanqueo y de un segundo blanqueo, entonces no haría falta ese frente más amplio, ¿no es cierto? Porque tiene que ver, la política se hace a partir de un criterio de realidad y el peronismo es especial, digamos, si hay alguien
que entendía cómo operar sobre la realidad y cómo ejercer la conducción política para conducir procesos económicos y sociales, era Perón. Entonces, muchachos, acá lo que nosotros tenemos que ver es que acá hay una amenaza. Hay una amenaza a la democracia. Porque esta lógica de las últimas 48 horas dejó en evidencia cómo estos tipos juegan todo el tiempo al fleje, que es lo que vengo diciendo en la campaña. Sí. En la democracia no se juega al fleje. La pelota pica en el centro de la cancha. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la ciudad de Buenos Aires? A mi criterio, tratar de construir una oposición al gobierno de Macri que le ponga límites, pero que empiece a construir una esperanza, porque lo que viene no va a ser algo más suave. Va a ser una derecha dura, una derecha que además hemos visto cómo se maneja. Entonces, frente a eso, lo que hay que ser es inteligente y empezar a articular con todos.